Ya. Chicos, a mí me corresponde ahora la parte de biología, que más que nada es como una explicación de lo que hemos, o lo que han ustedes trabajado en la guía, la guía 6 y 7, que es la división celular. Que si ustedes se recuerdan, la guía número 6 hablamos del cáncer. El cáncer se producía justamente por una división anormal de la célula, o sea, cuando se empieza a dividir en forma descontrolada la célula y se empiezan a crear masitas, esas masitas las llamábamos tumores. Eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo la célula se va dividiendo y entender un poco en qué parte es donde a veces se producen estas malformaciones que se llaman mutaciones, que justamente tienen relación cuando hay una maldivisión, por decirlo así, de la célula. Y que tiene nombre. ¿Ya? La división celular tiene dos nombres, uno que se va a llamar mitosis y la otra que se va a llamar meiosis. ¿Continuamos, profesor? La primera división, ya que se la vamos a denominar mitosis, es cuando la célula entra en división, que siempre recuerden que de una célula van a generarse dos células. Siempre de una se van a generar dos. Y en eso, para entrar en esa división, tiene que pasar por diferentes etapas, que si ustedes ven ahí en el dibujito, se va a llamar profase, metafase, anafase, telofase. En la profase, si ustedes se fijan ahí, en el dibujo que está ahí a su mano izquierda, ahí se están formando los cromosomas, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, en una clase yo expliqué que los cromosomas se empiezan a formar por una serie de hebras que se llamaba la cromatina, que la cromatina era nada más que ADN unido a unas proteínas muy sencillas que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman histonas. Y esa cromatina se empieza a enrollar y formar los cromosomas. Y eso ocurre en la profase, ¿ya? ¿Continuamos, profesor? La siguiente. Ahí está. Mitosis. Presenta 4 fases. Siempre recuerden que mitosis es división celular, ¿ya? División celular, que la célula entra en un proceso de división que va a partir por fase. La primera fase, que es la profase, dice condensación de los cromosomas duplicados. ¿A qué se refiere con esto? Los cromosomas se forman y se empiezan a duplicar, ¿ya? Un cromosoma siempre va a unir a otro, ¿ya? Siempre vamos a tener dos cromosomas unidos. Se forman los microtúbulos del uso. ¿Qué es lo que es el uso? Este uso no es que esté con falta de ortografía, es que este uso es con H. Si volvemos al otro, al anterior, por favor. Al anterior. Eso. El uso, chicos, si ustedes se fijan en la metafase, en el segundo dibujito, si ustedes se fijan en la parte del medio, hay una serie de hilitos. En el medio están los cromosomas, fíjense en la figura número 2. En el medio están los cromosomas, pero en el entremedio hay unos hilitos que eso se llama microfilamentos, y eso es el uso mitótico, ¿ya? Que ayuda a que los cromosomas, como ven más adelante, se separen. ¿A cómo va esto? Fíjense bien. Entonces, en la profase, los cromosomas se forman, se condensan, a eso se refiere. Continuamos en la siguiente, Luis, por favor. Eso. Los cromosomas se forman, se duplican, hay microtúbulos que se llaman uso, que es lo que yo el profesor Luis le mostró en la figura, y el uso captura los cromosomas. Esa es la función del uso, capturar a los cromosomas para los que tenga ahí. Y eso se llama profase. Profase, condensación de cromosomas. ¿A qué se refiere? Que se forman los cromosomas y se duplican. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapo. En la metafase, met se refiere medio. ¿Qué quiere decir? Que los cromosomas duplicados, chicos, que se duplicaron los cromosomas, siempre es un cromosoma con otro cromosoma. Recuerden que siempre está un cromosoma de papá con un cromosoma de la mamá unidos. En la metafase, estos cromosomas duplicados se van a alinear en el plano central o ecuatorial. Esto es como el mapa mundi. En el plano ecuatorial, la mitad de la línea del Ecuador, como que el planeta Tierra, la mitad, ahí está, se lo figuran en la célula, que fuera la célula como la Tierra, en la parte del medio
se van a unir todos los cromosomas. Med es medio, med, medio, fase del medio. Los cromosomas se van a unir en el plano ecuatorial o en la parte central de la célula, por decirlo así, ¿ya? Y el anafase es la última etapa, no, perdón, la penúltima etapa, esa, los cromosomas, chicos, acuérdense que uno va con otro. Y cada cromosoma, lo habíamos visto en la clase anterior, tiene parte. Teníamos la parte central que se llama centrómero y los bracitos de los cromosomas se llaman cromátidas, ¿ya? Entonces se van a separar los cromosomas, empieza la separación de los cromosomas, ¿para qué? Para que se vayan a dirigir hacia los polos opuestos de cada célula, cuando se está dividiendo, que lo vamos a mostrar en la figura anterior. Entonces, metafase, los cromosomas se alinean en el medio, en el plano ecuatorial de la célula, por decirlo así. Anafase, se empiezan a separar los cromosomas, se empiezan a separar para dirigirse a ambos lados de la célula que se está formando. Siempre recuerden que de una célula van a venir dos. Y en la última etapa, sigamos a continuación, la telofase, acá, ¿cómo esto, chicos? En la célula, recuerden que tenemos un núcleo, ¿ya? En ese núcleo tenemos los cromosomas. Hubo un momento que en la profase y en la metafase se desapareció el núcleo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que los cromosomas, en la parte, la que vimos en la etapa anterior, la anafase, se dirijan hacia los polos opuestos, entonces no hay membrana nuclear, porque se tienen que dirigir ambos polos opuestos de una célula. Entonces, en la telofase hay recuperación de la membrana nuclear y una estructura que la hemos visto en el año anterior, ustedes la han visto en octavo básico, que es del nucleolo, que es una parte central dentro del núcleo. Hay desintegración del uso, esos microfilamentos que ustedes les mostré o que les mostró el profesor Luis se desaparecen y se produce lo que se llama citocinesis, división del citoplasma. ¿Para qué? Porque de esa célula que está la multiplicación de los cromosomas, que los cromosomas se unan en el medio y después que se separen, la idea es que después el citoplasma, que acuérdense que es la parte gelatinosa de la célula, se pueda dividir completamente y de una célula salgan dos. ¿Dónde muestro esto? En la siguiente imagen. Muéstrame la siguiente imagen. Fíjense bien, no se fijan todavía en la interfase. Profase. Ahí ustedes se fijan, está el uso mitótico, ¿ya? Hay una estructura que tiene solamente la célula animal, que si ustedes se recuerdan la diferencia entre célula animal y vegetal, era que el animal tenía centriolo, ¿ya? Acá la función del centriolo, fíjense bien, es que ahí está el centriolo, si ustedes se fijan en la figurita, se va dirigiendo a ambos por los opuestos de la célula, y eso permite que la célula se divida. Ahí adentro tenemos los cromosomas, si ustedes se fijan, tenemos 4 bracitos, que eso se llaman cromátidas, y en el centro el centrómero. Ahí se formaron los cromosomas. Siempre va un cromosoma del papá con uno de la mamá, recuerden. Después, en la metafase, si ustedes se fijan, los cromosomas estaban todos desordenados en la profase, pero en la metafase se ordenaron en la línea del medio, que se llama plano ecuatorial de la célula. Y los centriolos, fíjense bien, están en los polos opuestos, ¿ya? En la anafase se separan los cromosomas, fíjense bien, se van separando los cromosomas y se dirigen hacia el centriolo, si ustedes se fijan, ¿ya? Y en la telofase se produce la completa división de la célula y se forma en cada célula la membrana nuclear para que cada célula tenga su núcleo. Si ustedes se fijan, de una célula, ¿cuántas células vamos a tener? ¿Alguien que me diga por el para no sentirme solita? Ya se me fueron, se me perdieron, se durmieron. Muy bien, Benjamín, 2 células. De una célula, chicos, en división celular, que se llama mitosis, vamos a tener 2 células. Que van a pasar, ¿por qué fases? Profase, metafase, anafase, telofase. Ahora, ¿cuál es lo importante de acá? En esta división celular,
cada célula tiene que tener la misma cantidad de material genético. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana, chicos? ¿23 pares de cromosomas? Muy bien, 23 pares de cromosomas. Si eso lo hacemos en cantidad total, ¿cuántos cromosomas serían? Muy bien, 40. Benjamín. 46 cromosomas. Ahora, esto de los 46 cromosomas, si ustedes se fijan, de una célula. La célula tenía 46 cromosomas. Pasó por profase, metafase, anafase, telofase y después cada célula tiene 46 cromosomas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber ocurrido para que cada célula tenga 46 cromosomas? ¿Qué se les figura a ustedes? Porque de una célula tiene 46. Se dividió, pero nuevamente cada célula debe tener 46 cromosomas. ¿Qué tendría que haber ocurrido para que cada célula tenga 46 cromosomas? ¿Quién me puede ayudar? Se dividen nuevamente, es que si se vuelven a dividir, tendríamos, sí, se pueden seguir dividiendo porque una célula, después esas dos células que tuvimos, nuevamente se dividen y siguen teniendo 46 cromosomas. Pero ¿cómo hace la célula para que vuelva a decirlo, cada célula tenga 46 cromosomas? ¿Qué tiene que ocurrir? Porque si yo lo veo lógicamente, si ustedes me hablan así y yo lo pienso, ya, tengo una célula que tiene 46, se dividió, se repartió los cromosomas, pero esta debería tener 23 y esta debería tener 23. Y no, en la mitosis, cada célula, por decirlo así, mantiene su material genético. Vamos haciendo crujir la neurona, chiquillos, ustedes pueden. ¿Qué tendría que ocurrirle a la célula para que mantuviera su cantidad de cromosomas? ¿Nadie se arriesga? No importa si me dicen cualquier cosa, sí, estamos para aprender. Díganme algo. Arriésguense. Benjamín, Alan, Roberto. ¿Ninguno? Tampoco participativo. Hoy día, chicos, ¿qué les pasó? ¿Ninguno? Ya se me durmieron. Chicos, Iván luego se me olvidó. Ya, por lo menos me respondió algo, no importa, Iván. Chicos, no es que se le haya olvidado. Lo que pasa que para que Solange Zapata, no se preocupe, Sola, espero muy bien que me haya respondido. Para que ocurra eso, tiene que haber una duplicación del material genético, chiquillos. La célula tiene que duplicar el material genético, que ahora sí, fíjense bien. Ya. Ahora sí, fíjense bien que en la interfase, en el dibujito, en la interfase, ahí ocurre la duplicación del material genético, ¿ya? Entonces, antes de que la célula entre en esta división, que se llama profase, metafase, anafase y telofase, que de una célula nacen dos, ¿ya? Y con la misma cantidad de material genético, entra una fase que se llama interfase. Seguimos a la siguiente, profe Luis. Ya. La interfase es un proceso que ocurre antes de cada división de la célula, ¿ya? Muy bien, Solange, ¿ya? Entonces, antes de eso tiene que ocurrir un proceso justamente de duplicación de este material genético. Entonces, antes de que entre en división celular o mitosis, tiene que ocurrir la interfase. Y ahí en la interfase también va a estar por etapas, chicos. Etapa 1, que se va a llamar G1, etapa S y la etapa G2, que son tres etapas que ocurren acá. Que acá en esta etapa es donde ocurre la duplicación del material genético y la energía que necesita la célula. ¿Para qué? Para que justamente pueda seguir funcionando, porque la célula produce mucho gasto de energía. Entonces, la primera etapa es la G1, que la célula crece en tamaño y hay síntesis de ATP. Síntesis, chicos, es formación. ATP lo hemos visto en la clase, bueno, en años anteriores.
ATP es una molécula de energía. Entonces la G1, la célula, se prepara, crece en su tamaño y acumula energía. ¿Para qué? Para que en la etapa S se copie el ADN. Aquí el ADN se replica. Replicar se refiere a que se duplica el ADN, ¿ya? Generando idénticas copias de ADN. Que acá es donde cuando se va duplicando el ADN, que por esto lo quería explicar, como hemos visto cáncer y estamos viendo también el asunto del síndrome de Down, que donde la célula, donde se produce una malformación, que justamente cuando se duplica el ADN es cuando ocurre una mutación, cuando hay una alteración en su duplicación y produce estas enfermedades o malformaciones genéticas, por decirlo así, ¿ya? Que ocurre en la interfase, o si no, en el caso del cáncer, es cuando se va duplicando el ADN en forma descontrolada porque la mitosis no está funcionando bien. Y es por eso que se producen estas masas o estos tumores, ¿ya? Y la etapa G2, ya, en esta etapa la célula se prepara para entrar a la división, ¿ya? Que se recupera la célula en términos energéticos. Aquí ya hay síntesis de ADN y se gastó gran cantidad de la energía de ATP, que es lo que le sirvió para hacer estas copias de ADN y a su vez se recupera. Y ahí es donde nuevamente la célula empieza a dividirse y como ya tiene este material genético duplicado, ya puede la célula entonces generar de una célula que entra profase, metafase, anafase, telofase, ya de una célula van a nacer dos y cada célula va a tener la misma cantidad de material genético. Bueno, y ahí está el último dibujo, que ya lo vamos a dejar hasta aquí para ver las consultas, porque hay una niña que estaba contestando justamente la guía número 7, ya, que entra en esta fase, mitosis. Si ustedes se fijan en el dibujo, mitosis. Pero antes de entrar en mitosis, tenemos que entrar en la fase G2, bueno, aquí está, perdón, al otro lado. G1, la célula se duplica, o sea, la célula duplica su tamaño, aumenta su tamaño en G1, ¿ya? Ahí se va generando gran cantidad de energía, la molécula de ATP. En la fase 2, cuando la célula aumentó de tamaño, en la fase S, esta hace de que aumente el ADN, se duplique el ADN, y aquí es donde ocurre a veces una malformación en la duplicación del ADN y puede ocurrir una alteración genética, que en el caso que hemos visto de síndrome de Down y cáncer. Y después vamos a la fase G2, que entra nuevamente en proceso para que la célula entre en mitosis nuevamente, y así va, es un ciclo, chicos. Cada vez que la célula vaya dividiéndose, tiene que entrar por interfase y después pasa por mitosis, que es profase, metafase, anafase, telofase. Y de una célula nacen dos células. ¿Preguntas hasta aquí?